Hola, ¿qué tal? Soy Josué Eduardo Rodríguez Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, en el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este video es para la asignatura de Procesamiento de Señales a cargo del ingeniero Javier Albiter Jaime. Amplificador operacional. Un amplificador operacional es un dispositivo amplificador electrónico que genera alta ganancia, acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. Este dispositivo permite realizar una gran variedad de circuitos electrónicos útiles: un comparador de voltaje, un amplificador de señal, operaciones aritméticas, entre otras. Tenemos la siguiente imagen del diagrama de pines, donde podemos observar la nomenclatura y la estructura interna del amplificador operacional LM741, que es uno de los más utilizados en el mercado en diferentes aplicaciones. El símbolo de un amplificador operacional es una punta de flecha, como podemos observar en la imagen esta figura, y apunta de la entrada a la salida en dirección del flujo de la señal. Tiene 5 terminales básicas, 2 para la alimentación de corriente, que son el pin 4 con el voltaje de alimentación negativa y el pin 7 con el voltaje de alimentación positiva. 2 para las señales de entrada, que son el pin 2 con la entrada inversora y el pin 3 con la entrada no inversora, y una para la de salida, que es el pin 6 con la salida. Detector de cruce por cero no inversor. Su entrada positiva compara el voltaje EI de la señal con un voltaje de referencia de 0 volts. Esto lo podemos observar en esta figura, donde en la entrada positiva tenemos el voltaje EI, que es nuestra señal de onda triangular, que se compara con el voltaje de referencia, que es de 0 volts, es decir, que está conectado a tierra. Cuando EI, la señal, es mayor que el voltaje de referencia, es igual al voltaje de saturación positivo. Es decir, que cuando nuestra señal es mayor que 0 volts o está por encima del voltaje de referencia, este es igual al voltaje de saturación positivo. Y aquí podemos observar VO, que es el voltaje de salida, está en un voltaje de saturación positivo. Esto se debe a que el voltaje en la entrada positiva, en este lado, es más positivo que el voltaje en la entrada negativa. Detector de cruce por cero inversor. La entrada negativa compara EI con un voltaje de referencia de 0 volts. Esto lo observamos en la figura de la izquierda, donde en la entrada negativa evidentemente tenemos la señal EI, que es una onda triangular que se compara con el voltaje de referencia de 0 volts, que es una conexión a tierra. Si EI está arriba de voltaje de referencia, VO es igual al voltaje de saturación negativo. Esto lo observamos en la figura del centro, donde tenemos a nuestra señal de onda triangular, que cuando está por encima del voltaje de referencia, el voltaje de salida es correspondiente a un voltaje de saturación negativo. Cuando EI cruza la referencia y pasa a positivo, VO realiza una transición hacia lo negativo y pasa de voltaje de saturación positivo a voltaje de saturación negativo. Es lo que estaba explicando, que cuando nuestra señal cruza esta referencia y pasa al lado positivo, el voltaje de salida hace una transición hacia el lado negativo,
pasa de más voltaje de saturación a menos voltaje de saturación. Eso se puede ver a lo largo de toda la onda. Podemos observar aquí también que cuando la señal pasa al lado positivo, pues el voltaje de salida pasa al lado negativo. Detector de nivel de voltaje positivo no inversor. Ocurre si el voltaje EI se aplica en la terminal positiva. Esto lo observamos del lado izquierdo. El voltaje EI de la señal se aplica al lado positivo. Cuando EI está arriba del voltaje de referencia, VO es igual a voltaje de saturación positivo. Esto lo podemos observar en la gráfica del centro, que cuando la señal está por arriba del voltaje de referencia, el voltaje de salida es igual a un voltaje de saturación positivo, y lo observamos aquí en la gráfica. Si la señal está por encima, también el voltaje de saturación está en esa misma condición. Por último, cuando EI está debajo del voltaje de referencia, VO es igual a un voltaje de saturación negativo. Esto es el caso contrario, que lo tenemos aquí. Cuando la señal está debajo del voltaje de referencia, pues el voltaje de salida pasa a ser un voltaje de saturación negativo. Detector de nivel de voltaje positivo inversor. Ocurre si el voltaje EI se aplica en la terminal negativa. Lo podemos ver de este lado izquierdo, donde el voltaje EI de la señal de onda triangular se aplica ahora en la entrada negativa. Dice que cuando EI está arriba del voltaje de referencia, VO es igual a un voltaje de saturación negativo. Este es el caso contrario al anterior. Cuando la señal está por encima del voltaje de referencia, entonces tenemos un voltaje de saturación negativo. Y caso contrario, cuando EI está debajo del voltaje de referencia, VO, que es nuestro voltaje de salida, es igual a un voltaje de saturación positivo, y lo podemos observar en este caso. La señal está por debajo del voltaje de referencia y el voltaje de salida es correspondiente a un voltaje de saturación positivo. Detector de nivel de voltaje negativo no inversor. Este circuito detecta cuando la señal de entrada EI cruza el voltaje negativo de voltaje menos referencia. Si EI es mayor que el voltaje de referencia negativo, el voltaje de salida es igual a un voltaje de saturación positivo. Y caso contrario, cuando EI es menor que un voltaje de referencia negativo, nuestro voltaje de salida es igual a un voltaje de saturación negativo. Vemos de este lado izquierdo que se compara la señal con un voltaje de referencia, y en la figura del centro vemos que cuando la señal está por encima del voltaje de referencia, tenemos un voltaje de saturación positivo, y caso contrario, cuando la señal está por debajo, tenemos un voltaje de saturación negativo. Detector de nivel de voltaje negativo inversor. Cuando EI es mayor que el voltaje de referencia negativo, VO es igual a un voltaje de saturación negativo. Y cuando EI es menor que el voltaje de referencia negativo, el voltaje de salida es igual a un voltaje de saturación positivo. Es todo lo contrario al anterior. Tenemos del lado izquierdo el voltaje EI, que es la onda triangular, la señal,
que entra en la terminal negativa, que se compara con este voltaje de referencia. Vemos en la gráfica del centro que efectivamente cuando EI está por encima de un voltaje de referencia, el voltaje de salida corresponde a un voltaje de saturación negativo. Y cuando la señal está por debajo, en este lugar, cuando la señal está por debajo del voltaje de referencia, que nos indica aquí, pues nuestro voltaje de salida corresponde a un voltaje de saturación positivo. Esto lo podemos observar en esta gráfica. Vamos a realizar la simulación de los circuitos en el programa de Multisim para corroborar que las gráficas generadas por el programa corresponden a las que se mostraron en la explicación. Vamos a comenzar por el detector de cruce por cero no inversor. Aquí tenemos el circuito y de este lado tenemos el osciloscopio, y en la parte inferior del osciloscopio se van a mostrar las gráficas correspondientes a la explicación. Vamos a realizar la simulación y pues rápidamente vemos que las gráficas son iguales, tienen la misma forma y por tanto el circuito pues está funcionando de manera correcta. Vamos a detener la simulación y rápidamente vamos a ir al número 2, que corresponde al detector de cruce por cero inversor. Simulamos para ver la gráfica en tiempo real y nuevamente vemos que las gráficas son iguales, tienen la misma forma y por tanto deducimos que este circuito está operando también correctamente. Detenemos la simulación y vamos por el número 3. Tenemos el detector de nivel de voltaje positivo no inversor. En este circuito cambia a los anteriores porque se agrega una fuente en la terminal negativa, en este caso para no inversor, y vamos a ver un comportamiento un tanto diferente que en los anteriores. Simulamos y vemos que efectivamente las gráficas poseen la misma forma y eso nos indica que la operación es correcta. El osciloscopio muestra las gráficas en tiempo real y de ahí determinamos que las gráficas son iguales. Vamos con el número 4, que es el detector de nivel de voltaje positivo inversor. Simulamos y podemos ver las gráficas. Nos damos cuenta de que ocurre lo mismo que en los casos anteriores y tenemos un funcionamiento correcto o el esperado. Detenemos simulación y el único cambio al circuito anterior es que ahora esta fuente se encuentra en la terminal positiva y por lo tanto este circuito es inversor. Vamos con el número 5, que es el detector de nivel de voltaje negativo no inversor. Realizamos la simulación y observamos que la forma de las gráficas es igual en la parte superior tanto como en la parte inferior, y pues detenemos la simulación. A diferencia del anterior circuito, ahora la fuente está puesta por el lado negativo para que el detector de nivel de voltaje, pues como su nombre lo dice, sea negativo. En este caso es no inversor porque tenemos esa fuente conectada a la terminal negativa. Vamos con el número 6, el último circuito, el detector de nivel de voltaje negativo inversor. Y como les mencionaba, ahora la fuente se hace la conexión a la terminal positiva, que nos indica que es un
circuito inversor. Simulamos para corroborar y pues simplemente nos apoyamos en el osciloscopio para observar que las gráficas tengan la misma forma y de esa manera ver el funcionamiento es correcto.